Cuando Einstein aplicó sus ecuaciones al universo completo, predijeron algo imposible. Mostraban que el universo no podía permanecer inmóvil, debía estar expandiéndose o contrayéndose. No había término medio, ninguna estabilidad, ningún cosmos eterno e inmutable. Un matemático ruso, llamado Alexander Friedman, lo comprendió inmediatamente. En Friedman publicó un artículo demostrando que las ecuaciones de Einstein predecían naturalmente un universo en expansión. Le escribió a Einstein señalando que un universo estático era como equilibrar un lápiz sobre su punta. Cualquier pequeña perturbación lo haría caer. El universo quería moverse, expandirse, respirar. Einstein rechazó el trabajo de Friedman. Lo calificó como matemáticamente correcto, pero físicamente sin sentido. Estaba tan apegado a su visión de un cosmos eterno que se negó a ver lo que sus propias ecuaciones le estaban diciendo. Esto horrorizó a Einstein. Creía, como Aristóteles y Newton antes que él, que el universo era una magnífica catedral fijada por toda la eternidad. Un universo en expansión implicaba un comienzo. Un comienzo implicaba un creador. Y Einstein no quería tener nada que ver con esto. Así que en 1917 tomó una decisión fundamental. Añadió un nuevo término a sus ecuaciones llamado la constante cosmológica. Era un truco matemático, un factor de corrección diseñado para contrarrestar la gravedad y mantener el universo estático. Einstein sabía que era artificial. Sabía que iba contra las predicciones naturales de su propia teoría, pero lo añadió de todos modos porque la alternativa era demasiado inquietante de aceptar. Durante 12 años, Einstein creyó que había resuelto el problema. El universo era eterno, justo como quería que fuera. Pero en 1929, un astrónomo llamado Edwin Hubble hizo un descubrimiento que destruiría todo. Hubble había estudiado galaxias distantes y notó algo extraño. Cada galaxia que observaba se estaba alejando de nosotros, y mientras más lejos estaba una galaxia, más rápido se movía. El universo no era estático, estaba en expansión, exactamente como habían predicho las ecuaciones originales de Einstein. Esta circunstancia de un universo en expansión es irritante. ¿Qué escribió Einstein en una carta? Admitir tales posibilidades me parece sin sentido. Pero la evidencia era innegable. Hubble había probado que el cosmos estaba creciendo, estirándose, expandiéndose hacia afuera en todas direcciones. Y si el universo se está expandiendo ahora, entonces debió ser más pequeño en el pasado. Retrocediendo el reloj lo suficiente, todo en el cosmos estaba comprimido en un solo punto. Un punto infinitamente denso, infinitamente caliente, del cual todo explotó hacia afuera en un cataclismo creativo. Esta era la implicación que Einstein había tratado desesperadamente de evitar. El universo tuvo un comienzo, y en ese comienzo, las leyes de la física dejaron de funcionar. El espacio y el tiempo cesaron de existir. No había más que una singularidad, un punto matemático, donde todas las reglas dejaron de funcionar. ¿Qué había antes de esa singularidad? ¿Qué existía antes de que el tiempo mismo comenzara? Estas ya no eran preguntas para filósofos y teólogos. Eran preguntas planteadas por las propias ecuaciones de Einstein. Pero espera, porque lo que sucedió después es aún más inquietante. En 1931, un sacerdote físico belga llamado Georges Lemaître propuso algo radical. Sugirió que el universo comenzó como una bola de fuego primordial, un estado increíblemente caliente y denso que se expandió y enfrió durante miles de millones de años. Este fue el nacimiento de lo que ahora llamamos la teoría del Big Bang. Einstein inicialmente la rechazó. Le dijo a Lemaître que su física era abominable, pero a medida que las evidencias se acumulaban, Einstein comenzó a cambiar de opinión. Y después de escuchar a Lemaître dar una conferencia en 1933, Einstein se levantó y dijo algo extraordinario. Esta es la explicación de la creación más bella y satisfactoria que he escuchado jamás. Einstein finalmente había aceptado lo que sus propias ecuaciones le habían dicho. 16 años antes, el universo tuvo un comienzo. El cosmos no era eterno. Algo sucedió para traerlo a la existencia, y ese algo permanecía como el mayor misterio en la ciencia. Pero aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente extrañas, porque la pregunta sobre qué existía antes del Big Bang no es solo filosófica, es física. Y las respuestas que los físicos han
propuestos son más bizarras que cualquier cosa que Einstein pudiera imaginar. Según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo mismo comenzó con el Big Bang. No había un antes, porque antes requiere tiempo y el tiempo no existía. Preguntar qué sucedió antes del Big Bang es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta misma no tiene sentido. Stephen Hawking usó exactamente esta analogía en su famoso libro, Breve Historia del Tiempo. Sostuvo que el universo es completamente autocontenido. No tiene fronteras, no tiene bordes, no tiene un exterior. Justo como se puede viajar para siempre sobre la superficie de una esfera sin alcanzar nunca un final. El universo existe, como un sistema cerrado que no necesita nada fuera de sí mismo para existir. Pero aquí es donde las cosas se vuelven filosóficamente inquietantes. Si el universo es autocontenido y autosuficiente, entonces no necesita un creador, no necesita una causa. Simplemente es. Las leyes de la física se generaron de la nada, y todo lo que existe emergió de esas leyes. Esta era la implicación que perturbaba profundamente a Albert Einstein. No era solo que el universo tuviera un comienzo, era que el comienzo parecía no requerir ninguna explicación. El cosmos surgió de la nada, gobernado por leyes que también surgieron de la nada. No había espacio para Dios, no había espacio para un propósito, no había espacio para un significado. O tal vez sí lo había. Y aquí es donde todo esto cobra un significado profundamente personal. Porque mientras Einstein pasó décadas obsesionado con el origen del universo, con el pasado infinito y el futuro eterno, hay algo que sus ecuaciones nunca pudieron capturar completamente: el poder de la hora. Piénsalo. Toda tu existencia ocurre en este momento, no en el Big Bang de hace 13.8 mil millones de años, no en algún futuro distante, sino aquí, ahora, en este instante presente. El pasado es solo memoria, el futuro es solo imaginación, pero el presente, este momento exacto en el que respiras, piensas y existes, es la única realidad verdadera que experimentas directamente. Einstein descubrió que el tiempo es relativo, que se curva y se estira. Pero lo que muchos olvidan es que también demostró que el ahora es diferente para cada observador. Tu presente es único, es sagrado, es el único punto en el que realmente tienes poder. Mientras te preguntas sobre el origen del cosmos, no olvides que eres parte de ese cosmos ahora mismo. Eres el universo, experimentándose a sí mismo en este momento presente, y la forma en que vives este instante, la conciencia que traes a este ahora, es tan importante como cualquier ecuación que Einstein jamás escribió. Porque aquí está la verdad más profunda. No puedes cambiar lo que sucedió hace 13.8 mil millones de años en el Big Bang. No puedes controlar lo que sucederá dentro de 1.000 millones de años cuando el universo continúe su expansión, pero puedes elegir cómo experimentas este momento. Puedes elegir estar completamente presente, completamente vivo, completamente consciente. Estas no son preguntas que la física pueda responder completamente. Son preguntas sobre las que Einstein pasó sus últimos años meditando. Y las respuestas que encontró no estaban en sus ecuaciones, sino en la filosofía de Baruch Spinoza, un óptico del siglo XVII que fue expulsado de su comunidad judía por herejía. Spinoza creía que Dios y la naturaleza son lo mismo, que el universo mismo es divino, que todo lo que existe es una manifestación de una única sustancia infinita y eterna. No hay separación entre el creador y la creación. El universo no necesita una causa fuera de sí mismo porque es su propia causa. Spinoza llamó a esto Deus sive natura, que en latín significa Dios o naturaleza. Para él no eran dos cosas diferentes, sino dos nombres para la misma realidad. Las leyes de la física no son reglas impuestas por un creador externo, son la naturaleza misma de la existencia. El universo no es una máquina hecha por Dios. El universo es Dios expresándose a través de la materia, la energía y la conciencia. En 1954, apenas un año antes de su muerte, Einstein escribió una carta famosa que reveló sus pensamientos más profundos sobre Dios y el universo. Esta carta, conocida como la Carta de Dios, se vendió en subasta en 2018 por casi $3 millones.
En ella, Einstein escribió que la palabra Dios para mí no es más que la expresión y el producto de las debilidades humanas. Pero esto no significa que Einstein fuera ateo. Todo lo contrario. En el mismo periodo escribió que mi sentimiento religioso toma la forma de un éxtasis, maravillado ante la armonía de la ley natural. Describió un sentimiento religioso cósmico, un sentido de asombro reverencial ante la belleza matemática del universo. Einstein rechazaba el Dios personal de la religión tradicional, el Dios que responde a las oraciones e interviene en los asuntos humanos, pero abrazó algo más profundo, un Dios que es idéntico a las leyes de la naturaleza, un Dios que no está fuera del universo, sino que es el universo mismo. Y si Spinoza tiene razón, entonces la pregunta sobre qué existía antes del universo está completamente fuera de lugar. El universo no es algo que fue creado en un momento en el tiempo. Es la expresión eterna de una realidad que siempre ha existido y siempre existirá. El Big Bang no fue el comienzo de todo. Fue solo una transición, un momento de transformación en un proceso infinito que no tiene ni principio ni fin. Esto es lo que Einstein vislumbró cuando miró sus ecuaciones. Esto es lo que lo aterrorizó tanto que buscó ocultarlo. No el hecho de que el universo tuviera un comienzo, sino el hecho de que sus ecuaciones apuntaban hacia algo más allá del universo, algo que las matemáticas podían describir, pero nunca explicar completamente, algo que solo podía ser llamado divino. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas se pierden, y esta es quizás la cosa más importante que puedo decirte hoy. La pregunta sobre qué existía antes del universo es en última instancia una pregunta sobre ti, sobre quién eres y de dónde vienes, sobre la naturaleza de tu propia conciencia y su relación con el cosmos. Piénsalo. Tu cuerpo está hecho de átomos que fueron forjados en el corazón de estrellas moribundas. El carbono en tus células, el hierro en tu sangre, el calcio en tus huesos. Todo fue creado en explosiones estelares hace miles de millones de años. Literalmente estás hecho de polvo de estrellas. Pero, ¿de dónde venían esas estrellas? Venían de átomos de hidrógeno que se formaron en los primeros minutos después del Big Bang. ¿Y de dónde venían esos átomos? Venían de la energía liberada en la explosión inicial. ¿Y de dónde venía esa energía? Trázala hacia atrás lo suficiente y llegarás a la singularidad, el punto donde la física se rompe y las preguntas se vuelven sin sentido. Pero los átomos en tu cuerpo estaban allí, en alguna forma, de alguna manera. La materia que compone tu conciencia estaba presente al principio. No estás separado del universo. Eres el universo volviéndose consciente de sí mismo. Cada pensamiento que piensas, cada emoción que sientes, cada pregunta que haces, es el cosmos preguntándose sobre su propio origen. Cuando te preguntas qué existía antes del Big Bang, eres el Big Bang interrogándose a sí mismo. Einstein lo comprendió. Por eso, pasó sus últimos años no solo haciendo física, sino contemplando la naturaleza de la existencia misma. Sabía que las preguntas más profundas no podían resolverse solo con ecuaciones. Requerían una especie de visión, una comprensión que va más allá del pensamiento racional. La experiencia más bella que podemos tener es el misterio, escribió Einstein. Es la emoción fundamental que está en la base del arte verdadero y la ciencia verdadera. Quien es ajeno a esta emoción, quien ya no puede detenerse a maravillarse y quedar extasiado en asombro reverencial, es como si estuviera muerto. Este es el regalo que Einstein nos ofrece hoy. No solo la respuesta a qué existía antes del universo, sino la invitación a maravillarnos, la invitación a pararnos en los bordes de lo que sabemos y mirar hacia el misterio infinito que nos rodea. Tal vez nunca sepamos qué existía antes del Big Bang. Tal vez nunca comprendamos completamente cómo algo surgió de la nada, o si la pregunta siquiera tiene sentido. Pero podemos maravillarnos, podemos contemplar, podemos participar en el misterio más grande que jamás haya existido. Y al hacerlo, nos convertimos en más que observadores del universo. Nos convertimos en el universo observándose a sí mismo. Nos convertimos en la pregunta y la respuesta, el buscador y lo buscado, los seres finitos contemplando lo infinito del cual emergimos. Pero recuerda, mientras contemplas estos misterios cósmicos,
No olvides el milagro de estar vivo aquí y ahora. El misterio más grande no está solo en el pasado distante o en el futuro lejano. Está en este momento presente, en tu capacidad de preguntarte, de asombrarte, de existir conscientemente. Elige vivir en el presente, porque es en el ahora donde el universo se experimenta a sí mismo a través de ti. Es en este instante donde tienes el poder de crear significado, de generar amor, de expandir tu conciencia. El Big Bang no fue solo un evento que ocurrió hace miles de millones de años. Está ocurriendo ahora mismo, en cada momento de creación consciente que experimentas. Esto es lo que Einstein sabía. Esto es hacia lo que apuntaban sus ecuaciones. Esta es la verdad que Albert Einstein inicialmente intentó ocultar y luego pasó su vida tratando de comprender. Si has llegado a ver hasta aquí, eres parte de algo raro. Estás entre ese 1% que se niega a aceptar respuestas fáciles, que insiste en mirar más profundo, pensar más intensamente, cuestionarlo todo. Y esto importa más de lo que puedas imaginar, porque las preguntas que haces te cambian, expanden tu conciencia, te conectan con algo más grande que tú mismo. Cuando contemplas el origen del universo, estás participando en el mismo misterio al que Albert Einstein dedicó su vida a comprender. Si este tipo de exploración profunda resuena contigo, si te encuentras haciéndote estas preguntas últimas, entonces suscríbete a este canal, activa la campana de notificaciones. No se trata solo de vistas y suscriptores, se trata de construir una comunidad de buscadores, personas que están dispuestas a ir más allá de la superficie y explorar los misterios más profundos de la existencia. Cuando te suscribes, estás declarando que la verdad importa, que la comprensión importa, que las grandes preguntas de la existencia merecen nuestra atención y nuestro compromiso. Ahora quiero escuchar tu voz. ¿Qué crees que existía antes del Big Bang? ¿Piensas que el universo tuvo un verdadero comienzo o es parte de un ciclo eterno? La pregunta tiene significado o apunta a algo más allá de lo que nuestras mentes pueden comprender. Albert Einstein pasó su vida persiguiendo esta pregunta. Ahora es tu turno. ¿Qué te sorprendió más de lo que Albert Einstein descubrió? ¿Y qué te hace pensar sobre tu propia existencia? Hasta el próximo video.